Pasa voz, mis amadas hermanas. ¿Quieren tomar su asiento, por favor? Bueno, pues para mí es un honor el poder servirles el día de hoy y servir a nuestro Dios, que es el que nos da todo. Ha sido unos temas muy importantes, muy, yo creo que reflexivos, ¿no, hermanas? Yo muchas de las ocasiones no estoy con ustedes físicamente, pero cuando los llegan a transmitir o los pasan en el grupo, empiezo a verlos en lo que estoy trabajando o las lecturas que nos hace la hermana Yeri. Entonces es un gran trabajo, la verdad es que es un gran esfuerzo y yo reconozco esa parte de mi hermana Yeri, pero también veo que la tecnología nos favorece demasiado, porque si eso no pasara, yo no estaría nutrida de las cosas del Espíritu. Lo mismo el día de hoy que fue la escuela sabática y en otros sábados igual, me conecto y estoy escuchándolos y me da mucho gusto porque me siento perteneciente a este grupo, a esta sociedad. Entonces, pues vamos a servir a nuestro Dios leyendo hoy nuestro tema y la base del día de hoy, mis hermanas, va a estar en Santiago 3, versículo 17, pero vamos a empezar con la primera diapositiva, mi querida hermana Ivana. Hoy les preparé esta diapositiva y vamos a empezar reconociendo algo que desde que somos niñas nos dicen los cuentos, ¿no? Vemos los cuentos de las hadas madrinas, de las princesas, y entonces nosotros nos empezamos a inmiscuir en esos mundos, ¿no? Y si vemos nosotros, en la mayoría de los cuentos de hadas, vamos a ver que hay uno de ellos donde casi todas las culturas lo tienen, y es el cuento de los 3 deseos, o de las hadas, ¿no? Que te cumplen un deseo. Entonces, en la mayoría, todas las culturas tienen ese cuento, ¿no? Y normalmente va a aparecer alguien que mágicamente te va a decir, dime tus deseos, ¿qué quieres el día de hoy, no? Hoy me tienes a mí, ¿qué quieres el día de hoy? Perdón. Entonces, cuando nosotros pensamos en la hada madrina, ¿qué le pasó a Cenicienta? ¿Qué apareció? El hada madrina. Y entonces el hada madrina le dijo, va a aparecer, te voy a conceder tu deseo, y entonces la puso como una princesa hermosa y la noche fue maravillosa, pero ¿qué creen? Tuvo un final. Entonces hoy vamos a ver que también esos 3 deseos son para la persona afortunada. Entonces no es de que a cualquiera le toque, es quien sea afortunado. Ajá. Entonces vamos a ver qué más podemos ver. Y la otra, estos cuentos van a sugerir que nosotras buscamos tener algo que no podemos lograr por nosotras mismas. Esto es algo que vemos en el mundo normal, en el mundo que hoy vivimos. La siguiente, mi hermana, por favor. Listo. En la siguiente vamos a ver que la iglesia o la Biblia también tiene su cuento de hadas. Y ese lo vamos a poder encontrar en el libro de Primera de Reyes 3:5. ¿Y qué dice en el libro de Primera de Reyes 3:5? Ahí lo podemos ver. Y dice, todo comenzó una noche cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dice, ¿qué fue lo que le dijo? Lo tienen arriba. ¿Qué le dijo? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pareciera un cuento de hadas, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿qué hubiera pedido Salomón estando inmerso en este mundo? Hubiera pedido riqueza. Fama, riqueza la tenía, fama, ya era famoso. Hubiera pedido poder. Y ya vemos hoy en el mundo personas que no tenemos un límite y pedimos más y más fama y más dinero y más poder. Entonces él hubiera pedido todo eso. Sin embargo, Salomón dice, demostró su gran carácter. ¿Por qué creen que demostró su gran carácter? Lo que se les ocurra, ¿eh? ¿Por qué creen que él demostró su gran carácter? ¿Qué tenía de diferente como rey contra los otros reyes? Era humilde, ¿qué más?
Mi hermana Sanaí dijo algo muy importante. Tenía temor a Dios. Ahora, ¿nosotros somos afines a Salomón porque tememos a Dios? Claro que sí. Entonces, el cuento de hadas en la Biblia no tiene un finito, no es un final, no hay un límite. Veamos qué más es lo que pasó con Salomón. Y esta historia ustedes la conocen muy bien. Algo más que Salomón estuvo viendo es que lo único que le preocupaba a Salomón era: Señor, yo te pido que me des un corazón, dice que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Una pregunta que es para ustedes: ¿cuántas veces yo pido sabiduría y entendimiento en las oraciones del día? ¿Quién lo hizo? Bien, por eso. Y sigamos practicándolo. Quien no lo ha hecho, inclúyela aunque sea en la oración de la mañana. Empieza por una vez al día. ¿Qué tan importante era la responsabilidad que tenía Salomón? Muy grande. Y aparte, Salomón era un rey joven. Imagínense tener que gobernar a los ancianos que tienen mucha experiencia, que nos hemos equivocado infinidad de veces y que a veces nos creemos con el derecho de decir: pero ¿cómo tú me vas a educar a mí? ¿Pero cómo tú me vas a decir? ¿Cómo tú me vas a corregir? ¿Cuánto error tenemos a veces? Y en la escuela sabática mi hermana Esther dijo algo muy cierto. Dejemos de nuestra forma de ser las cosas vanas, nuestro ego. ¿Cuántas veces nos estorba nuestro ego? Y sin en cambio Salomón dijo: te pido me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ustedes saben que cuando nosotros empezamos a ser mamás, también somos quienes vamos a gobernar a su pueblo. Porque nuestros hijos son su pueblo, porque nosotros conocemos a Dios. Entonces, tenemos que darle seguimiento de lo que Salomón hizo en su momento. Qué gran responsabilidad, ¿no lo creen? Hoy, si tu hijo está aquí, buen trabajo. Pero si tu hijo no está aquí, ponte a orar, y lo digo por mí. No es tan fácil en estos momentos. Como madres nos hemos equivocado, pero siempre hay un momento reflexivo y para ellos también, hay su momento. Al final nos dice: el gran rey joven e inexperto y abrumado por la gran responsabilidad, su pueblo, el pueblo de Dios, ¿cómo lo iba a lograr? ¿Cómo iba a lograr ese cometido? ¿Qué necesitaba principalmente él? ¿Cuál fue su gran petición? ¿Que le diera qué? Sabiduría. Algo tan simple y tan sencillo. ¿Alguna vez han experimentado la sabiduría de Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántas han salido avantes con eso? Con todo el gusto, mis hermanas, porque tener la sabiduría de Dios no es tan fácil y no es como los cuentos de hadas, donde dice: es que tú eres afortunado y vas a tener el hada madrina y vas a tener al genio de la lámpara. Nosotros tenemos al Dios todopoderoso. Y gracias a Él, nosotros salimos avantes en todo. Y les puedo decir algo que de repente yo creo que viven. Cada que vamos al mercado o al tianguis: Señor, dame sabiduría para saber gastar. Porque hoy el jitomate me costó 30, pero mañana me va a costar 40. Y al marido no le puedo decir: oye, me aumentas 10 pesos porque ya aumentó. ¿O hacemos eso? No. Y en las cosas tan simples y cotidianas, Dios está con nosotras. Esa es una cosa cotidiana. Una cosa difícil. Mi hijo me está preguntando: oye mamá, hoy quiero ir a una fiesta, pero tú me pones el límite a la 1 de la mañana y yo quiero llegar al otro día. ¿Cómo le dices que no lo puede hacer? ¿Lo actúas como lo hacemos las mamás del mundo o lo haces con la sabiduría de Dios?
Eso es lo que es el ideal. Pero muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario, como decía mi hermana Yedi en las escuelas anteriores, ¿no? Actuamos conforme a nuestras emociones, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambia y no busques al de los 3 deseos, busca al Dios Todopoderoso para que te dé sabiduría y ver cómo se lo vas a decir, cómo le vas a decir que no es lo más recomendable. Bueno, la que sigue, mi hermana, por favor. Algo que tiene ahí en esa plantilla decía que el rey Salomón mostró un carácter de humildad. ¿Ustedes lo creen? Él lo necesitaba. Ante su pueblo, ¿él necesitaba ser humilde? Claro que sí, porque acuérdense que el ejemplo arrasa. Entonces, si él no era humilde, ¿cómo iba a ser el pueblo obediente? Y algo que en el mundo se dice es, si tú quieres ser un buen padre, ¿qué tienes que ser primero? Un buen hijo, exactamente. Qué sabia experiencia tiene el mundo a veces y a veces tampoco los escuchamos. Y esta presentación nos dice, tú hermana, yo hermana, ¿somos tan sabias? Hoy, al día de hoy, ¿somos sabias? Hagan esa reflexión. ¿Son sabias? Es correcto. Si pedimos la dirección de Dios, lo vamos a hacer. Supongamos que hoy Jesús nos habla directamente y nos pregunta, Fabi, ¿qué es lo que quieres que hoy te conceda, Fabi? ¿Qué le pedirías? Salud, muy bien. Y si le dijeran a mi hermana Camila, Camila, ¿hoy qué quieres que te conceda? Sabiduría, porque dice que es mamá nueva. Bueno, algunas, si nosotros lo ponemos al mundo en general, incluyendo hermanas, algunas van a pensar, lo primero es su necesidad. Fíjense cómo la parte que decía la escuela de hoy es muy cierta. Lo primero que pensamos en nuestra forma de ser, en nuestras necesidades propias, en nuestro egoísmo, porque es lo que tenemos. La palabra de Dios dice que desde que llegamos al mundo somos pecadores, ¿no? Bueno, pues entonces algunas vamos a pedir, yo necesito novio, ya puse el santo de cabeza y nada que salgo, ¿no? Bueno, pues algunas van a pedir novio, otras que siguen las redes, son muy actuales y todo, ¿qué van a pedir? Pues tener más seguidores, ¿no? Ser famosas. Y algunas que somos amas de casa y que estamos endeudadas, no hombre, yo necesito pagar mis tarjetas, dame dinero. Algunas otras que van a decir, salud, necesito salud. Y bueno, al final, creo que dentro de todo, nuestra preocupación sería saber, ¿sería sabia o sería necia? ¿Qué podría yo pedir? Hoy a lo mejor estamos pensándolo, pero si yo les digo que en algún momento de que ustedes no se imaginen, realmente aparece Dios en tu sueño y te dice, ¿qué quieres que te conceda? Pues no podemos saber qué vamos a hacer. Por eso tenemos hoy que pensar, a partir de hoy, hacer una pausa en nuestra vida y tener muy claro realmente cuán importante es tener la sabiduría de Dios, como nos lo dice Santiago 3:17. Mi hermana Ivana, si me ayuda, por favor. Hay que evitar estar confundidas, eso es lo más importante. Y la siguiente nos dice, Dios da la sabiduría a quienes la piden humilde y genuinamente. Dios es un Dios tan poderoso que si Él quisiera, aunque tú no la pidas, te la daría. Así es su poder. Pero Dios es un Dios tan respetuoso que si tú no lo quieres hacer, no te va a pedir nada, no te va a hacer nada, porque Él respeta tu libre albedrío. Una palabra tan mágica que es como frotar la lámpara. Si tú no la frotas, no va a pasar nada. Así es el libre albedrío que Dios nos ha dado y Él es tan respetuoso que si tú no lo pides, Él no te lo va a dar. La clave es acércate y pídelo. Pero hay dos palabras importantes. Lo primero es, no vas a ir a pedirle a Dios Todopoderoso, Señor, hoy necesito que me dé sabiduría porque me voy a enfrentar a una vida difícil el día de hoy. Esa no es la manera de pedirle a nuestro Dios, lo tenemos que hacer de manera humilde. ¿Y cuántas de nosotros a veces aprendemos de la oración de mi hermana al lado, cuando con humildad lo dice y dice, oye, qué oración tan bonita, creo que voy a empezar a practicarla?
Eso es bueno, mis hermanas, copiemos lo bueno. Y la siguiente nos dice de manera genuina, auténtica, con tu estilo, con tu personalidad. Y Dios entonces entiende, esa es mi hija amada, necesita de mí. Y la palabra de Santiago 3:17 dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Pero no solo el sábado, no hacen lo malo toda la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. No hacen lo malo todos los días. Al contrario, buscan la paz, no son contendientes. Y a veces vamos saliendo de la iglesia y es que te pasas, ¿cómo pudiste poner el auto ahí? Oye, se te olvidó apagar el boiler, ¿cómo es posible? Bueno, entonces somos de paz o somos contendientes. Y nos dice también, son obedientes. A veces, porque me pasa, de repente me dice mi esposo, es que no deberías de poner la lavadora a eso, se va a echar a perder. Ay, para eso es la lavadora, tú no te preocupes, el aparato sirve. Entonces no soy obediente. Y es desde lo más simple hasta lo más difícil. Si en mi trabajo me dicen la entrada es a las 9 y yo llego a 9:10, pues tampoco soy obediente. Y la que sigue nos dice, perdón, son obedientes y amables con los demás. ¿Alguna de nosotras ha sido grosera con alguien? ¿Alguien se acuerda que se ha equivocado y ha sido no muy amable? Es correcto, mi hermana Sari tiene mucha razón, y a eso iba. Regresando al tema anterior, a la lámina anterior, decía que Salomón tenía que buscar sabiduría porque iba a ser líder ¿de quién? De su pueblo. Y si nosotros no somos amables ni obedientes con los de casa, ¿cuál es nuestro liderazgo, mis hermanas? ¿No soy amable con mi hijo? ¿No soy amable con mi hija? ¿No soy amable con mi hermana, con mi madre? Y yo puedo entender que a lo mejor ellos tengan sus áreas de oportunidad, claro que sí, pero la Biblia no dice, oye, tú tienes que ser amable con quien sea amable contigo. ¿Eso dice la Biblia? No. Y nos tenemos que esforzar por tratar de hacer su voluntad y vamos a ir avanzando. También nos dice, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Y a veces cuando tenemos más hijos, preferimos a uno y a ese lo tratamos mejor. O hacemos aquella historia que a mí en algún momento dado, pues no me tocó porque era la mayor, pero supongo que a mis hermanas a veces sí. Yo usaba la primera puesta de la ropa y luego a lo mejor la segunda, usaba la segunda puesta. Y a veces no era porque tuvieran ese privilegio, a veces era por un tema económico. Pero a veces, cuando también nosotros nos sentimos confiadas en un solo hijo, es que él sí me escucha, es que él me entiende, y entonces a veces le damos la preferencia. Debemos de cuidar esa parte, no podemos hacer eso. Nos dice la palabra, debemos de tratar todos de la misma manera. O a veces pasa también con el trato entre las hermanas. A ella sí la trato bien, porque me trata bien, porque me habla bien. No, a ella no, porque ya me hizo un desaire hace 8 días, hoy no la saludo bien. ¿Ha pasado? En otras iglesias, aquí no creo. Y nos dice, y la raíz de todo esto es, ¿cuál? La fe en Cristo. ¿Qué es la fe, mi hermana Marta? Pues es creer realmente. ¿Este sirve? No sé si sirve. Creo que no. Es creer en esa, pues en todo lo que Dios nos da. Es depositar toda la credibilidad en Él. Eso creo yo que es la fe.
¿Alguien más que diga, yo creo que la fe es esto? Porque ahí dice que todo se resume en la fe en Cristo. ¿Ustedes creen que sea así? Sí. ¿Qué es la fe? Creer y esperar. ¿En qué? ¿Cómo? Exacto, mis hermanas, es correcto. La palabra de Dios nos dice que la fe es creer, esperar y creer en lo que no se ve. ¿Y cuántas veces nosotros, como no vemos que funcione, como no vemos un avance visible, dejamos de hacerlo, dejamos de pedirlo? Dice, y la raíz de todo esto es fe en Cristo, quien es la sabiduría de Dios manifestada. Nuestro Señor Jesucristo es eso, la sabiduría de Dios manifestada en este mundo. Y si nosotros le creemos a Jesucristo porque le entregamos nuestra vida a Él, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Creer y obedecer su palabra. Esta sabiduría viene del cielo. No va a ser una sabiduría que te van a enseñar en la escuela, porque también ahí te enseñan cosas, pero no te enseñan la sabiduría de Dios. A veces como mamás llegamos a equivocarnos en decirle, estudia mucho, mijo, estudia mucho para que cuando tú seas grande seas sabio. Sí, pero es la sabiduría terrenal y la sabiduría de Dios es muy diferente. Jesús nos ama con un amor ardiente y tan inmenso que nos puede convertir en un milagro de belleza asombroso, porque Él siempre nos busca. ¿Cuántas veces te ha buscado Jesús? ¿Cuántas veces has sentido que te equivocaste y que a veces no somos merecedoras de su presencia, de su misericordia? ¿Pero qué crees? Dios manda a alguien que te recuerda que Él te está esperando. ¿O no? Y a veces no es una enfermedad, a veces no es una necesidad, a veces estamos airadas y alguien te da una palabra bien acertada. La que sigue, mi hermana, por favor. ¿Cómo está nuestra transformación con el pasar del tiempo? ¿Estamos creciendo en sabiduría? Y yo pregunto, ¿cómo está nuestra transformación? Porque cuando nosotros decidimos tomar a Jesucristo como nuestro Salvador, empieza nuestra transformación. Pero no podemos hacer como los que estamos en la escuela. Me quedé en primer año y reprobé el primer año y sigo estudiando el primer año. Y pasan 2 años y sigo en el primer año. Tengo que avanzar, tengo que crecer. Así sea muy poquito el avance, tengo que crecer, tengo que avanzar. En la mañana veíamos en la escuela los dones del Espíritu. Y decía mi hermana Esther, de esos, ¿cuál crees que tengas que trabajar? ¿Cuál crees que te toque trabajar más? Y nosotros veíamos en casa y decíamos, pues todos, ¿no? Pues no puede ser que todos. Por lo menos tengo que haber aprobado uno. Y el siguiente año aprobar el otro. Pero yo no puedo estar 30, 40 años y todavía empezando con que me falta reforzar todos, hermanas. Eso no puede ser. Y lo mismo pasa en nuestro hogar. En nuestro hogar, un día me enojo con mi hijo y si me enojé 10 veces hoy con él, tengo que ser reflexiva en la noche, porque sí les puedo asegurar que somos las últimas en dormirnos, ¿o no? Y ya revisaste la cocina, y ya revisaste que la luz no se haya quedado prendida, y ya revisaste que la puerta la haya cerrado el marido. Al final de todo, somos las últimas en dormir. Tómate 5 minutos para ti y para tu relación con Dios y recuerda, a ver, Señor, de todo lo que hice hoy, pues creo que me equivoqué en esto. Ok, tómate una libretita. Y al siguiente día vuelve a hacer tu reflexión. Y si te equivocaste 10 veces, mañana solo te tienes que equivocar 9. Y entonces tú vas a evaluar tu avance, tu crecimiento. Date un tiempo para tu relación con Dios. ¿Es fácil? Y les puedo decir que no, porque hay veces que yo, entre una y otra cosa, me duermo a las 12 o 1 de la mañana y párate a las 5. Pero si yo necesito aprobar mi relación con Dios, porque esa relación con Dios que yo empiece a mejorar, va a mejorar mi relación con mi pueblo, con su pueblo y con mi familia, ¿qué tendría que hacer? Esforzarme, hermana.
Si no me esfuerzo por ese tiempo para estar con Dios, no va a pasar nada. Dicen los dichos de afuera. ¿Cómo quieres un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo? ¿Habrá algún crecimiento, hermanas? Y más cuando yo puedo decir, y me obedeces porque soy tu madre. Porque lo digo yo. Y si no, el psicólogo de la chancla va por ti. No, hermanas, tenemos que cambiar. La vida es una dinámica que no para. Y la vida a veces nos jala. Y nos enrola tan rápido que hoy sábado sí me acuerdo que soy cristiana, estoy orando, bla, 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 y saludo, y etcétera. Llega el domingo y me paro temprano porque no me da tiempo a venir al culto, porque tengo que ir al mandado, tengo que preparar la comida para la semana y me olvidé. Y llega el lunes y si Dios quiere me acuerdo que tengo que orar antes de salir porque tengo que manejar. Y eso lo estoy diciendo por mí, pero tú tienes tus propios roles y la dinámica del mundo te jala. Cuando uno está joven y tiene que mantener, uno dice, no, es que yo tengo que ser apurada. De verdad que admiro tu trabajo, Yedi, porque son las 6 de la mañana y entre el audio de repente se oye la alarma y otra vez vuelve a retomar, ¿no? Entonces, todo eso, mis hermanas, es de una persona dedicada a su relación con Dios y nos lo comparte. Qué bonito. Pero hagamos nuestro trabajo propio. No nos olvidemos. Cada una de nosotros va a tener diferentes roles. Al principio voy a ser hija, no tengo gran responsabilidad, con que yo lave trastes, barra, a lo mejor estoy bien. Bueno, haz tu trabajo como hija, como adolescente, que aquí tengo a mi sobrina. Después, ¿qué voy a tener? Voy a ser esposa. Pero como esposa, a veces pareciera que no. Díganme ustedes. A veces nuestros esposos parecen nuestros hijos y entonces tengo que hacerme responsable ahora también de su pueblo porque tengo que ser quien va a apoyar al jefe de familia, quien dice la palabra de Dios que debería de ser quien me guíe a mí. Y a veces también falla. ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar. Orar por mi esposo. ¿Y saben que el poder de una esposa que ora es muy fuerte? No lo pierdan. Dice, ¿cómo es que estamos creciendo en sabiduría? Actualmente, ¿tú cómo eres? ¿Tu carácter cómo es? ¿Es alegre? ¿Eres confiada en Dios? ¿Eres amable? ¿O normalmente estás siendo irritable? Porque la dinámica de la vida te está absorbiendo. ¿O eres indecisa? Oye, es que no sé qué voy a hacer, si hago esto y me equivoco, y si hago aquello. Llegamos a ser muy indecisas. O al final de todo eres temerosa. No, ya no salgas porque mira, ni salgas a trabajar porque la delincuencia está tremenda. Pues tenemos que salir. No podemos tener esas características. Y todas esas son emociones que vamos a tener toda la vida hasta que Dios diga, hasta aquí, ya no puedes avanzar más. Hasta hoy terminó tu vida en el mundo. El tiempo que Dios quiera, 5, 10, 20, 40, 50, 90 años. Y tú vas a seguir teniendo las mismas emociones. Porque todo eso que les estoy poniendo son emociones. Pero ustedes deciden qué emoción van a alimentar más. Es bueno hacer un alto, darte un tiempo y al final del día y preguntarte, ¿estoy creciendo en sabiduría? ¿Cómo va su examen, chicas? ¿De panzazo? Pero ¿saben qué? Eso no es para que nos pongamos tristes. Al contrario, dice ahí, nunca es muy tarde para crecer en la sabiduría de Dios. Y vuelvo a reiterarles, no importa que te hayas equivocado y que a lo mejor ya mañana mueras. Lo que importa es que tú te arrepientas y te tomes de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Porque yo les puedo decir que como madre también fue un fracaso. Me he equivocado. Pero hoy sé que aunque yo me haya equivocado, Dios está en mi vida. Si yo se lo pido con 2 características, ¿cómo dijimos? Con humildad y genuinamente. Retoma tus 5 minutos y vuélvete a Dios. La que sigue, por favor, mi hermano.
para que no se olviden. Dice, si no nos sometemos a Dios, su amor puede convertir el carácter, si nos sometemos a Dios, su amor puede convertir el carácter más difícil en un milagro de belleza asombroso. Arriba tiene una palabra clave. ¿Cuál es? Someternos. Y Salomón fue lo que hizo. Se sometió a Dios, por eso era humilde. Pero a veces nosotros como mujeres, y se los digo yo por experiencia, yo decía, todo lo controlo, todo está bien, no necesito más. Y entonces no me acordaba de Dios. Y a veces salimos en las mañanas corriendo y apúrate, vístete esto, el otro, porque se nos hace tarde. ¿Y Dios dónde quedó? Pobre Dios, va colgado de tu carro atrás. Ay, a ver a qué hora se acuerda mi hija de mí. Tenemos que invitarlo como primera instancia, antes que otra cosa. No podemos esperar a que Dios siga en la puerta esperando a ver a qué horas. A ver a qué hora Dulce se acuerda de mí. Eso es lo que tenemos que pensar. Y la otra que nos dice es, su amor puede convertir el carácter más difícil en un milagro de belleza asombroso. ¿Cuántas de nosotras, mis hermanas, tenemos esa falta de fe y decimos, no, ya, es que tu hermano es un mal hijo, es un irresponsable, no va a cambiar? ¿Y dónde está la fe? O nosotras mismas, ya estoy vieja como para cambiar. Así soy, así he sido y así terminaré. Negamos. ¿Y entonces estamos siendo obedientes, mis hermanas? No. Entonces, a veces, sí, imagínense, voy a ser muy dramática, sí, un poquito. Si las arrugas, mis hermanas, se cambian, ¿cómo no va a cambiar Dios con ese gran poder que tiene la persona que nosotros somos actualmente? ¿En serio no podemos cambiar? Acuérdense que hay una sola llave y esa llave es tu libre albedrío. Él no va a sobrepasar tu palabra. Si tú no quieres, no va a pasar nada. Estamos en simulacro, mis hermanas.